Momentos ya tenemos a Taddeo Castiglioni. Al parecer sí es un analista internacional, un analista político que está también en esta conversación, en este programa especial que tenemos el día de hoy. Taddeo Castiglioni, muchísimas gracias por estar con Hispam TV. Tenemos un 4 de noviembre de 1979, la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, realmente un acontecimiento que marca un antes y un después en la región de Asia Occidental y también que impactó el mundo realmente en ese momento. Pero estamos ahora ya un 4 de noviembre de 2025. Son más de 46 años sin la presencia de una embajada de Estados Unidos en Irán y vemos cómo Irán ha logrado ese progreso, esa autosuficiencia, ese poderío misilístico, ese poderío de un pueblo fuerte, de un pueblo inteligente, de un pueblo firme. Y lo que impulsan en este momento los países libres de la región es precisamente que acabe esa presencia de Estados Unidos en Asia Occidental, porque lo ven como un obstáculo, como guerra, como invasión, como dominio, como sangre, como lo que está ocurriendo precisamente en estos momentos en la Franja de Gaza, en la Cisjordania ocupada, en Líbano y por extensión también en Irán y Yemen. Señor Castiglioni, ¿hace falta realmente esa salida de las tropas estadounidenses y de la presencia estadounidense de Asia Occidental? Claramente, hay un dicho popular que dice ¿por qué no hay golpe de estados en Estados Unidos? Y bueno, es porque no hay embajada de Estados Unidos en Estados Unidos. En este juego de palabras, dando por sentado de que la injerencia interna hacia los países que ha terminado fungiendo la función de la embajada de Estados Unidos a nivel mundial. Y eso creo que fue un hecho totalmente que ha quedado en claro tras ese valiente, ese rebelde, pero ese gallardo asalto de la juventud de Irán en aquel 1979 contra la embajada de Estados Unidos, donde se dejó en claro cuál es la función real de esta embajada, la injerencia interna, la conspiración y esta continua, vamos a decirlo, política de que todos los gobiernos respondan de alguna u otra forma a directamente Washington. Lógicamente lo que ha hecho Irán con todos estos años sin embajada de Estados Unidos y con la supervivencia del Estado y con el crecimiento del país, el desarrollo del país, un país emergente, una potencia emergente como lo es la República Islámica de Irán, en todos los sentidos, industrial, en el sentido energético, en el sentido de desarrollo político, demuestra que hay una gran cantidad de voces que dice que bueno, hay que mantener relaciones con todos los países, que uno no se puede cerrar en sí mismo, la importancia que se tiene que dar con las relaciones con Estados Unidos. Bueno, hay que tener en cuenta que dentro de la legislación internacional todas las relaciones tienen que darse a base de la igualdad de condiciones. Eso quiere decir que cada uno se reconozca como un par, y Estados Unidos no reconoce como un par a aquellos países a los cuales quiere subordinar a sus intereses, y creo que eso es una parte fundamental para tener en claro respecto al derecho internacional. La región de Asia Occidental, ahora más que nunca, necesita una nueva descolonización. Y creo que el ejemplo de la República Islámica de Irán en todos estos años ha sido más que fundamental respecto a la actitud maligna, casi como un cáncer que tiene Estados Unidos en la región, en los cuales ha impulsado divisiones, guerras, injerencia continua, saqueo de los recursos naturales. Miremos el caso de la Irak, incluso de Saddam Hussein, odiaba con los norteamericanos en contra de la República Islámica de Irán, y después fijémonos dónde terminó Saddam Hussein, cuál es la situación de Irak todavía hasta el día de hoy. Y bueno, todo eso tiene que ver con la injerencia continua de Estados Unidos, ya sea por vía diplomática, ya sea por vía de sus clásicos servicios de inteligencia o por una intervención militar directa con su propio ejército o con actores proxy como lo es la entidad sionista que busca dividir, o incluso organizaciones terroristas financiadas y armadas desde Estados Unidos o desde los diferentes sectores occidentales. Entonces, lo que se ha demostrado históricamente, y más en un día tan histórico como hoy, es que sí se puede tener un nuevo horizonte de crecimiento y desarrollo sin la injerencia de los Estados Unidos. Señor Meneses, realmente en los albores de la Revolución Islámica de Irán y previo a ello,
tanto el pueblo iraní como realmente los líderes que querían un cambio aquí en Irán sabían que una de las temáticas que se debía intentar dar por terminado es precisamente ese nido de espionaje que era la Embajada de Estados Unidos en Teherán. Usted que está en Ecuador, sabemos que la Embajada de Estados Unidos en Ecuador es un brazo militar político en la región, no solamente que ha coadyuvado al, vamos a decir, retroceso del país, sino que también, especialmente con el nuevo gobierno de Noboa, está queriéndose expandir aún más en Ecuador con una base militar que se supone que en Sudamérica va a ser la más grande y la más poderosa de Estados Unidos en Sudamérica. Señor Meneses, usted con conocimiento de causa y estando en el lugar donde está, ¿cómo usted ve las implicaciones de una embajada de Estados Unidos en el impacto que tiene en un país como es Ecuador? Bueno, tomando claramente nuestro ejemplo, nosotros hemos visto cómo frente a un intento de construcción de soberanía que se dio durante un periodo político previo a lo que hemos vivido estos últimos 8 años, todos los cables que fueron filtrados, ustedes recordarán, los cables de Wikileaks y todo el trabajo que hizo Julian Assange, demostró cómo en la época en que Ecuador, durante un proceso que quiso hacerse soberano, que se llamaba la Revolución Ciudadana aquí en Ecuador, la embajada estadounidense ya estuvo trabajando plenamente para la desestabilización de este gobierno. Una vez que lograron desestabilizar ese gobierno y posicionar a una persona que traicionó este proyecto político, lo que han hecho Estados Unidos no es nada más que reforzar su presencia, y eso lo decimos de forma para que nos escuchen en todo el mundo, porque el ejemplo ecuatoriano es un ejemplo para todo el mundo. ¿En qué sentido? En que lo han hecho de 2 maneras. La una es la subyugación económica. Nuestro país está sumergido por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La presión diplomática de Estados Unidos ha sido endeudarnos cada vez más. Somos el 4º país con más deuda con el Fondo Monetario Internacional, y hoy en día nuestra política interna económica está siendo dictada por organismos totalmente alineados con los intereses estadounidenses, pero ahora también entra esta nueva fase, que es la fase de una ocupación claramente militar. Nosotros en Ecuador ya contamos con un acuerdo que lo firmó el presidente Noboa con excusa de una guerra interna contra el narcotráfico, en el cual se dan actualmente el derecho de entrada de las tropas norteamericanas al Ecuador, el derecho de entrada de equipamiento sin ninguna revisión en las fronteras ecuatorianas. Cuando vienen cargamentos estadounidenses de equipamiento, pueden ser de armas o de cualquier otro tipo de inteligencia, y ahora estamos yendo a este proceso que se va a cuestionar en una reforma a nuestra Constitución, en el cual se va a preguntar al pueblo ecuatoriano en 2 semanas si es que quieren que se reforme la Constitución para que se permita la entrada de bases norteamericanas del Ecuador. Eso es un hecho extremadamente grave, porque Estados Unidos está en una guerra amplia contra diferentes países a nivel global, contra países que están escalando en la construcción de un mundo multipolar en torno de Rusia, de China, de India, en América Latina, del propio Brasil. Y lo que Estados Unidos ha encontrado como única forma de no perder ese rol protagónico que ha tenido a nivel económico y militar de estas últimas décadas es la guerra. No tiene otra forma Estados Unidos para no perder su liderazgo que la guerra, y eso nos pone en riesgo a todas y todos si es que en Ecuador se da esta votación en 2 semanas y el presidente, a través de la propaganda, a través del miedo, logra convencer al pueblo ecuatoriano de que se reforme la Constitución. Nos estaría metiendo a nuestro territorio ecuatoriano en una guerra que no es de las y los ecuatorianos, y de nuevo con la única excusa de, por un lado, tomar nuestros recursos y por otro lado, asentar bases estratégicas en su disputa contra China. Por eso es que es tan importante ver el caso ecuatoriano, que es un caso de ejemplo para los demás países del mundo, que es exactamente lo que quiere hacer Estados Unidos en tanto que dominio económico y ocupación ya claramente militar y colonial de nuestros territorios. Señor Castiglioni, claramente hemos visto el impacto precisamente de una embajada de Estados Unidos en un país que ni siquiera es cercano a Irán ni tiene relaciones sólidas con Irán, pero realmente esas son las secuelas que hemos visto, cómo una embajada de Estados Unidos puede realmente frenar ese desarrollo de un país independiente y soberano. Pero la pregunta viene aquí, señor Castiglioni. Irán ha decidido
tras estos acontecimientos, tanto con Estados Unidos como con Occidente, ante esa falta de solidaridad, de rectitud, de concordancia, lo que ha hecho Irán es hacer una introspección y mirar en su poder interno y también en una introspección en la región. Lo que Irán y los países, la mayoría de los países de la región quieren es un desarrollo interno y si no regional, que los propios países que están sean los que determinen su futuro. Y eso es lo que está marcando en estos momentos Irán, esa decisión autónoma de saber con quién forjar relaciones, de tener relaciones de igual a igual, como usted decía en este momento, y eso es lo que está marcando precisamente una tensión de alto nivel, no solamente con Estados Unidos, sino con Occidente, ese deseo de independencia, de introspección y de introspección regional. Señor Castiglioni, ¿cómo lo ve usted? Uno de los hechos más importantes que llevó a cabo el Ayatollah Khomeini cuando guió la revolución islámica fue primero que nada unificar el sentimiento popular y de unión nacional interno. Les tenían que ver desde componentes religiosos, pasando también por la composición étnica diversa del país y lograr posiciones soberanas de hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos ser, cuál va a ser nuestro futuro. Y vamos a decir, ese lineamiento que se dio fue lo que llevó a ordenar internamente a Irán y creo que también es lo que se necesita a nivel regional. Dejar de estar una colonizada con una ideología traída desde el exterior y empezar a pensar con las cabezas propias. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos ser? ¿Hacia dónde queremos apuntar? Y creo que este sentimiento, si cada país en la región de Asia Occidental lo buscara, lograría posiciones en común respecto al desarrollo y a la expansión de su soberanía nacional. Lo que estamos viendo con, vamos a decirlo, con el declive del hegemón norteamericano, con la caída de Europa occidental en su máxima expresión, que también se ve traducido en la región de Asia Occidental, hemos visto cómo diferentes actores empezaron a poner en duda y hasta cierto punto cuál es nuestra dependencia hacia Estados Unidos y la necesidad también de empezar a unificar posiciones a nivel regional. Creo que hay muchos eventos que han estado dándose en los últimos años que tienen que llamarnos la atención y que nos marcan hacia dónde nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, el desarrollo económico del corredor norte-sur dirigido por Rusia, la cual conecta con gasoductos y oleoductos a la Federación Rusa con Irán, pero también con Emiratos Árabes Unidos. Vemos también una presencia cada vez mayor de China en la región a través de su gran proyecto de la Franja y la Ruta, y cómo esto también lleva a que los diferentes países empiecen a tener mayor dinamismo en sus relaciones, vamos a decir, los laterales, para lograr mayor rendimiento económico y mayor progreso y ayudándose unos a los otros. E incluso esto se vio traducido en restablecimientos de las relaciones entre Arabia Saudí y la República Islámica de Irán, mediado por la República Popular China. Entonces estamos viendo que es necesario y que se está desarrollando, no al ritmo que quisiéramos, pero que ya hay voces críticas, y esto es importante para empezar a comenzar a trascender este camino arduo, difícil, por supuesto, de recuperar y obtener una soberanía nacional soberana, y por ende esto traducido a un mayor dinamismo en la región que lleven a buenos resultados tangibles, como estos dos ejemplos que estábamos mencionando hace unos minutos. Creo que la República Islámica de Irán ha sido un faro para toda la región en todos estos tiempos, y ese faro está sirviendo para que se puedan llegar a mayor lineamientos. ¿Qué es lo que sucede? Estamos delante de un declive de un hegemón como los Estados Unidos, en los cuales, como en todo declive imperial, lógicamente se ve una de sus fases más violentas, más agresivas, y eso también se ve traducido en las extorsiones, en las amenazas continuas en los países de la región, y también lo cual se ha visto traducido en esta guerra de aranceles del presidente Donald Trump, amenazando con quien comercia con X país va a tener tal o cual consecuencia. Pero vemos que eso también ha dejado de surgir efecto tanto a nivel internacional, los cuales nos augura que si
verdaderamente se empieza a descolonizar las mentes y a pensar en el bienestar de cada país, las relaciones bilaterales, incluso con la República Islámica de Irán, en la región de Asia Occidental, pueden tener un peso significativo en la próxima década y en el desarrollo, en lo que podemos decir, del auge del sur global y de las potencias emergentes del Asia Occidental. Tadeo Castiglioni en Neuquén, Argentina, Eduardo Meneses en Quito, Ecuador. Señores, un agradecimiento infinito por ese análisis sesudo, por ese tiempo que nos dan en este programa.